Amigas y amigos, muy buenas noches. Soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista de Culiacán, y el día de hoy les hablaré sobre la batalla de San Pedro ocurrida el 22 de diciembre de 1864. En esta ocasión les leeré una interesantísima entrevista que le hice ya hace algunos años al médico coronel Jaime Rochín González. A él lo entrevisté el 22 de diciembre de 1997 en el programa Crónicas de Culiacán Rosales en XCUAS Radio Universidad, programa conducido y producido y conducido por su servidor. Nos dice el estimado doctor Jaime Ramón Rochín González lo siguiente: si algún hecho heroico en la historia de Sinaloa brilla con relámpagos y chispas de centellas épicas en la gran epopeya de la guerra contra Francia, es el atentado contra la actual capital sinaloense. Fue un estupendo duelo de héroes franceses y mexicanos, un choque de sangre india, mestiza, criolla, árabe, celta y otras. En ocasiones parecen evocar a los grandes poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. El día 19 de noviembre de 1864, en Culiacán, un hombre de mirar profundo y sereno, mediana estatura, bigote poblado y negro cabello lacio, cejas enjutas y espesas, de hablar pausado y discreto, escuchaba atento las novedades. Era el coronel Antonio Rosales, que en ese momento era el comandante de la plaza y gobernador del estado. En el puerto de Altata había fondeado una fragata de guerra francés con el nombre de Lucifer, y las noticias fidedignas, transmitidas violentamente de varios puntos en la costa, anunciaban la llegada de una expedición filibustera llamada, según ellos, franco-mexicana. Franceses, suavos y argelinos, apoyados por el traidor Jorge Carmona, que se había hecho llamar Marqués de San Basilio, quien se trajo un título apócrifo de Europa, y un aventurero que se hizo reconocer como general, me refiero a Domingo Cortés, habían sido designados por el mando del jefe político de la invasión francesa en Mazatlán, el vizconde Dumonier, para la conquista de Culiacán y las poblaciones inmediatas. Pero para esto, ya Rosales había hecho avanzar rumbo al Tata el escuadrón lancero de Jalisco al mando del capitán Francisco Tolentino, y él comenzó el acoso al enemigo desde Bachigualato hasta Nabolato. Eso fue en diciembre. Era un día neblinoso, pero luego que los habitantes de Culiacán supieron que el ejército más poderoso del mundo marchaba rumbo a esta ciudad, nadie descansó. Todos los habitantes se aprestaron a presentar combate. Hombres, mujeres, ancianos y hasta niños se preparaban para la lucha. Se acopian víveres y municiones de San Pedro, Nabolato, Cabrera, Bachimeto, Las Trancas, Ataya y otras rancherías. Notan gentes indignadas, dispuestas a abrir pozos, levantar trincheras por donde pueda pasar el adversario. En Aguaruto, Severo Almanza reparte bienes entre sus hombres para resistir el embate del enemigo que se acerca inexorablemente con el fin de tomar Culiacán. Mientras, en esta ciudad, Rosales dispone la salida con 400 hombres porque ya no podían llegar los de las partidas que se encontraban a distancia en el estado. Y entonces no pueden llegar a la hora del combate, y el día 20 llega a San Pedro a la alcaldía mayor y ahí pernoctó. Sin embargo, mientras que los patriotas se preparaban a luchar, en Culiacán algunos conservadores prepararon en lo que era el viejo edificio de la Lonja frente a la plazuela Obregón todo un agasajo, una fiesta de bienvenida, pero a los francos, no a Rosales y a sus hombres. Yo lo tomo esto como una reacción muy lógica de la gente, porque partieron de los mismos principios falsos que creyó el general Munier.
Pensaron que la capital sinaloense podía ser fácilmente tomada o que Rosales la iba a entregar. Y entonces prepararon el banquete que de todas maneras tuvieron que repartir entre la gente cuando la batalla terminó. Yo no sabría si eran exactamente conservadores, pero siempre un resto de la población se prepara a recibir a los vencedores y en ocasiones no tienen ni siquiera conciencia de lo que significa el triunfo de una batalla de estas o no tienen conciencia de los resultados. De todas maneras, van a repartir la comida que prepararon a quien ganó. Yo no creo que lo haya preparado el Partido Conservador, sino la gente que temerosa que da por hecho. Las cosas tienen que ocurrir, son fatalistas. Pero no, yo creo que no había la conciencia de la importancia de ganar esta ofensiva. Mientras tanto, en el campo de batalla, el gran estratega de Rosales, como lo dije antes, no atacó rápidamente. Primero se dio cuenta de los hechos, primero midió el peligro. El día 22 de diciembre, ambas partes se aprestaron para la lucha, pero los franceses ya se habían pertrechado en Navolato y se registraron algunos escarceos y escaramuzas porque Rosales reconoció la posición y fuerza de los contrarios y no quiso exponer a los hombres a un combate general desventajoso. Se replegó entonces a la alcaldía mayor de San Pedro con su brigada, y esta maniobra le daría grandes resultados, porque si ataca a los franceses en Navolato, ellos están pertrechados. Se trata de sacarlos a escampar en la planicie que deja el recodo que da el río entre San Pedro y Navolato. Esa fue la estrategia, y los franceses tenían que avanzar por ahí, porque las órdenes eran tomar Culiacán. Rosales conocía perfectamente el terreno y sobre todo a la gente que se unía con él. En la batalla, ellos conocían muy bien el terreno, los franceses no. Más bien, este fue otro factor, que no traían suficiente gente que de veras conociera el terreno, y tanto dicen que un soldado escaldado por las chollas, las cactáceas no son muy conocidas en Francia. Decía que hasta los montes eran bravos por aquí, entonces se espinó con las chollas. Por su parte, Rosales no tuvo más que 40 bajas y los hombres de Gaciele caían como moscas. La descripción de la batalla, hasta donde yo sé que fue ese día neblinoso, fue el 22 de diciembre de 1864. Las fuerzas francesas se formaron en el flanco izquierdo con traidores a México, soldados mercenarios pero mexicanos. Al centro, argelinos y apátridas, también mercenarios, y el derecho con franceses, con 2 obuses de montaña. El bando mexicano se colocó a la orilla del poblado de San Pedro hacia el poniente, donde desemboca el camino a Navolato. El centro, con 4 piezas de artillería de montaña, dirigidas por el teniente coronel Evaristo González, quien además reunió un trozo de infantería, y en el flanco izquierdo se colocó el batallón Hidalgo a las órdenes del coronel Correa, y en la reserva la caballería. Como ya dije antes, se trataba de sacar al enemigo a escampada. El asalto asumió la digna y fiera solemnidad antigua, un grande relieve de actividad contra un adversario igualmente digno. Se dio la orden de avanzar. La carga contra las fortificaciones enemigas fue clásica y gentil, como la de los viejos hidalgos, con toda la caballerosidad de las artes marciales. Las fuerzas mexicanas avanzan y hacen alto a medio tiro de cañón. Se ejecutan los tiempos de carga y con una salva de honor para los que van a morir, rompe el fuego sobre las fuerzas contrarias. Había una salva de honor, pero además era la comunicación, digamos, de que la batalla se iba a librar, porque de lo contrario, si el general enemigo usa una bandera blanca o cualquiera de los 2 bandos, entonces se suspende la batalla con la pura salva.
Pero si no, entonces continúa adelante y ya no es amago, sino que sigue adelante la batalla tal y como ocurrió. El escuadrón lancero de Jalisco, con hábiles movimientos y vivo sostenido fuego en retirada lenta hacia San Pedro, se mantiene a tiro de pistola hasta llegar a 200 metros, formando luego las fuerzas en batalla, mientras la fuerza enemiga extendida sobre el camino entre Navolato y San Pedro llega hasta el vallado que está a la derecha. Ignacio Praslow también participó en esa batalla. El doctor había nacido en Alemania, pero tenía mucho viviendo en Culiacán y sabía cómo se organiza el servicio de sanidad en campaña. A 2 kilómetros del frente se van formando los nidos de heridos. A 7 kilómetros del frente, el puesto de socorro regimental. A 27 kilómetros del frente, el escalón móvil. Y finalmente, la zona del hospital de sangre que estaba aquí en Culiacán. Seguramente el escalón móvil estaba en Bachigualato y estaban constantemente drenando a los heridos transportables e intransportables. Le tocó al doctor Praslow organizar el servicio médico. Después fue condecorado por la Presidencia de la República por sus valiosos servicios. El general Rosales hostigó a los franceses primero, pero no hay un ataque todavía generalizado. Es hostigamiento hasta que se trabe la batalla campal, y quien atacó primero en la batalla fueron los franceses, que de hecho habían tomado Navolato. La misión que traían era tomar Culiacán. El ataque de los franceses revistió toda la fuerza del primer ímpetu. Ahí dio principio la refriega. El fuego de fusil y cañón comenzó inmediatamente. Una sección francesa inició la primera descarga y a la orden de armar bayonetas avanzaron por tramos a paso veloz, mientras los cañones rodaban con fragoroso estruendo al amagar con tomar Culiacán por el camino que conduce a San Pedro y después rumbo a Culiacán. Los franceses lograron llegar a las trincheras de San Pedro. El suelo comenzó a cubrirse de cadáveres. Tronaban las escopetas de los defensores de Sinaloa, enfilando las piezas y columnas de asalto. La atmósfera tenebrosa ensordece y en las huertas y en los bosquecillos próximos a los flancos, el plomo raso corta las hojas de los plátanos y acribilla los abanicos de las palmas, sacude las frondas de los tamarindos, mangos, aguacates y limoneros. El frío viento de diciembre agitaba los ramajes de álamos, sauces, ceibas y mezquites. Ciele ordenó redoblar el ataque. Rugen los cañones, silban las balas de los fusiles, llueven las piedras de las ondas, chocan las espadas y machetes en los encuentros personales. Algunos puntos llegan a ser ocupados por los franceses en breves momentos, pero se hunden en las puntas de lanza en los cuerpos de los atrevidos franceses que habían saltado hacia las trincheras sinaloenses, y estos, obsesionados por obtener la victoria, no sienten las heridas. El más desesperado empuje de las fuerzas francesas parece perdido el bando de Sinaloa. Por más de media hora se sostiene el nutrido fuego de ambos bandos, se colman pozos, se desmoronan parapetos. Entre la nube azufrosa relampaguean las espadas de los jefes, señalando trincheras, y Antonio Rosales recorre las filas a caballo, reproduciéndose y multiplicándose. Los franceses trataron de apoderarse de 2 piezas de artillería del flanco izquierdo, pero el valiente jefe del batallón mixto, don Jorge Granados, y sus soldados no solo lo contuvieron, sino que cargan sobre él con tal ímpetu que los hicieron retroceder. Eso sí, Granados cae con una herida en el vientre, pero entonces Rosales ordenó el ataque general y toda la brigada avanza simultáneamente, haciendo imposible que las fuerzas francesas cargaran el fuego. Se trabó el combate de bayoneta cuerpo a cuerpo. Una bala quemarropa se llevó la vida del capitán Fernando Ramírez. El comandante Francisco Miranda corrió en su ayuda y atacó, ciego de ira. Por fin el batallón Hidalgo sostiene su posición, ejecutando maniobras a las órdenes de sus jefes Ascensión Correa y Pedro Betancourt.
También en estos momentos se batieron con mucha gallardía el ayudante de Rosales, José María Buncelli, el jefe del Estado Mayor, Jorge Green, el capitán Lucas Mora, el subteniente de artillería, Jesús Vélez, el sargento Pedro Pérez y otros. El corneta de órdenes era un jovencito. Algunas crónicas dicen que era hijo auténtico de Agustina Ramírez. Ejecutaba las órdenes sin miedo al silbido de las balas. Era digno hijo de esta madre espartana, cuyo misterioso ministerio como madre lo ignoramos todavía. Seguramente porque enseñó a los hijos el oficio del padre, que era soldado, y entonces esto explica las cosas. La línea enemiga ante el vigoroso ataque comienza a perder terreno. Los traidores Carmona y Cortés se dan a la fuga. El comandante francés, al ver sus pérdidas, ordena izar la bandera blanca. Los soldados franceses clavan las bayonetas en la arena del río Culiacán y se cruzan de brazos. Rosales les aceptó la rendición y concede al valiente y digno enemigo, comandante francés, el máximo honor que podía concederle. Puede conservar su espada, comandante Daxiele. Como la rendición fue digna, no se fusiló a nadie. Rosales los perdonó, pero fueron encarcelados en el edificio de la Casa de Moneda de Culiacán y el doctor Benjamín Praslow atendió a los heridos franceses en el antiguo Seminario Nacional y Tridentino de Sonora, que actualmente es el Palacio Municipal de Culiacán, y se les dio un trato digno. Posteriormente fueron llevados a Sonora. Como parte formal de la victoria en San Pedro, al otro día, Rosales comunicó al ministro de Guerra y Marina de la República lo siguiente: el día 22 de diciembre, las armas nacionales han alcanzado un triunfo completo sobre la sección franco-intervencionista que del puerto de Mazatlán se destinó para la ocupación de esta ciudad. El pueblo de San Pedro, situado a 4 leguas al poniente de Culiacán, ha sido el teatro de un hecho de armas que evidencia lo que es capaz de hacer el soldado mexicano cuando se le conduce al combate persuadiéndolo que defienda con decoro la patria. La brigada de Sinaloa, compuesta de poco menos de 400 hombres a mi inmediato mando, batió y derrotó a un cuerpo de 500 hombres franceses y mexicanos intervencionistas. Después de más de 2 horas de combate sangriento, se obtuvo por la tropa de mi mando el aprisionamiento de 98 franceses y argelinos y casi el doble de intervencionistas. Entre los franceses prisioneros se encuentra el comandante del vapor de guerra francés Lucifer, Daxiele, jefe de la expedición, y 7 oficiales subalternos. El material de guerra tomado el enemigo consiste en 2 piezas rayadas de artillería, su parque y armas. La aprehensión de los fugitivos es más que probable, y entre ellos va el ex general mexicano Domingo Cortés y el comandante de batallón Jorge Carmona, que huyeron al comenzar la acción. En el campo de batalla, el enemigo dejó 26 muertos y 25 heridos franceses y un número considerable de traidores. Los prisioneros mexicanos, todos de clase de tropa, viniendo como forzados, han sido perdonados e incorporados a la brigada. La nación tiene que deplorar la muerte del valiente capitán Fernando Ramírez y de muchos buenos soldados que en un combate, en todos sentidos, desventajoso, se han sacrificado por su patria. En oficio separado comunicaré el detalle correspondiente. Todos los jefes y oficiales que en esta jornada militaron bajo mis órdenes se batieron con extraordinario denuedo y entusiasmo, haciéndose dignos de los mayores elogios. Pronto daré la mención honorífica que cada uno merece por los servicios distinguidos que prestaron, haciéndose acreedores al reconocimiento de la República y a la consideración del Gobierno Supremo. Entretanto, recomiendo a usted muy especialmente al ciudadano coronel Joaquín Sánchez Román, mi segundo en jefe, al comandante de batallón mixto Jorge Gracia Granados, que se halla gravemente herido, y al comandante del batallón graduado, capitán del mismo cuerpo, ciudadano Lucas Mora. Y tengo el honor de comunicar a usted
Tan fausta noticia para que se digne ponerla en el conocimiento del presidente de la República, acompañándole con el mismo fin varios de los documentos interesantes que se encontraron al enemigo, copia de las listas de los prisioneros y las cartas que Cortés y Carmona me dirigieron poco antes del combate, excitándome a someterme a la intervención. Independencia y Libertad, Culiacán, diciembre 23 de 1864. En 1865, el 24 de mayo, el general Rosales, antes de organizar su incursión hacia el norte, entregó al doctor Ignacio Praslow una certificación de los servicios prestados a cargo del hospital militar, sin la remuneración merecida, esperando, según se expresa en el texto, se le recompense merecidamente. Rosales fue declarado benemérito del estado de Sinaloa, según decreto expedido el 10 de octubre de 1865 a iniciativa del general Domingo Rubí, gobernador en funciones. En 1865, el 24 de septiembre, el general Antonio Rosales siguió luchando contra los franceses y murió en combate en Álamos, Sonora. El ejército francés, en reconocimiento a su labor e integridad, puso su bandera media asta en señal de luto por la muerte de tan digno rival. El general Antonio Rosales fue declarado benemérito del estado de Sinaloa, según decreto expedido el 10 de octubre de 1865 a iniciativa del general Domingo Rubí, gobernador en funciones. Uno de los máximos honores que se le confirieron fue que el Congreso del Estado, en el año de 1872, le adjudicara su apellido al naciente Colegio de Instrucción Secundaria, denominándolo Liceo Rosales, refrendado por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sinaloa, según el decreto firmado por el gobernador Ángel Urrea el 2 de enero de 1873. El nombre del general Antonio Rosales está ligado a la ciudad de Culiacán, según decreto número 1, emitido por el licenciado Eustaquio Buelna del 23 de septiembre de 1873. A partir de esa fecha, Culiacán se llamó Culiacán Rosales. También, por decreto número 31, expedido el 15 de diciembre de 1890, el Congreso del Estado de Sinaloa dispuso que en el pueblo de San Pedro, donde se verificó la batalla del 22 de diciembre, se levantara un monumento conmemorativo, aparte de otro, en la plaza que lleva su nombre en Culiacán. El 2 de noviembre de 1885 se aprobó la ley número 43, creada el 8 de mayo de ese mismo año, para condecorar a los que combatieron en Sinaloa contra los franceses, otorgándose tal distinción a los señores General Francisco Tolentino, Comandante Francisco Murillo y Doctor Ignacio Praslow por sus acciones como jefe del hospital militar que se instaló durante la intervención francesa. El 15 de septiembre de 1898 se develó una estatua de cuerpo entero en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la cual sigue presidiendo el acontecer capitalino de los mexicanos. Con letras doradas se inscribe su nombre en el muro de honor del Congreso del Estado. En la ciudad de Álamos reposaron sus restos hasta el año de 1923, cuando fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Sin embargo, en el Panteón de Álamos aún se conserva el obelisco original de su sepulcro. En Sinaloa, la ciudad de Culiacán, la Universidad de Sinaloa, la plaza principal y una de las calles históricas de Culiacán llevan su nombre y existen diferentes monumentos como merecido homenaje a tan gran patriota mexicano. Bien, amigas y amigos, hasta aquí por hoy. Vamos a terminar con los recuerdos del doctor Jaime Rachín González sobre la batalla del 22 de diciembre de 1864 en San Pedro, allá en Nabolato, a quien les envío un fuerte abrazo. Amigas y amigos, les agradezco mucho el favor de su atención. Soy Luis Antonio García Sepúlveda y como siempre les recomiendo que se cuiden mucho. Por favor,
Usen cubrebocas, lávense constantemente las manos y sobre todo guarden una sana distancia. Gracias por su atención. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.